Muy buenos días, bienvenido a Semillas de Amor. Este es su canal, Alimento para mi Espíritu. Hoy hemos traído un tema que hemos titulado Porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Vayamos a la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en el profeta Ageo capítulo 2 versículo 22. Y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos, de las naciones, y trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Esto pareciera retratar proféticamente lo que estamos viviendo en este momento. Un enemigo invisible ha sido capaz de trastornar las naciones, los poderes de este mundo. Lo que estructuralmente creíamos nosotros definido, eh, pareciera que ahora no es tan firme ni tan estable como había parecido. Los poderes económicos, los poderes de otros tipos, pareciera que en este momento, y gracias a un enemigo invisible, no tienen la capacidad de resolver ni de reaccionar a lo que estas circunstancias específicas están determinando. Cada uno legisla a su manera, cada uno piensa de manera diferente. Nosotros recibimos cantidad de información contradictoria. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Hay cada teoría que aparece cada día, Padre Santo, y nos confunde. Entonces nosotros tenemos que tener otra visión, nosotros tenemos que tener nuestros oídos puestos en la palabra del Señor y tenemos que conocer lo que la palabra también profetizó. Este tiempo requiere de un poder diferente. Ese poder diferente es el poder de Dios, el único poder estable, definido y claro, el único poder que tiene la capacidad de cambiar las situaciones en este momento. Es el poder de Cristo Jesús, el que nos da la oportunidad de vivir en fe y en esperanza de que esto va a ser diferente, de que esto va a mejorar. Porque si ponemos la esperanza en estos poderes, en estos reinos, en estos gobiernos, en estas instituciones que hoy en día están demostrando incapacidad para resolver las circunstancias, perderemos nuestra fe y perderemos nuestra esperanza. Pero entonces, ¿qué es lo que va a suceder? La palabra dice que todos los poderes, todas las potestades y todos los gobiernos van a estar bajo los pies de Cristo Jesús y que con Cristo Jesús esos poderes estarán bajo los pies de Cristo, pero a la vez estarán bajo la soberanía, bajo la autoridad, bajo la potestad de la iglesia. Entonces, nosotros tenemos que entender que proféticamente somos llamados a tener una posición de opinión, de concepto, de definición, de gobierno en este tiempo de crisis, en este tiempo de dificultad. Somos llamados como iglesias a tener algo que decir, a tener algo que opinar. Pero recuerde que la iglesia no son las cuatro paredes ni la congregación. La iglesia, si usted no lo recuerda o si usted no lo sabe, es usted. O sea, usted es el llamado a tener poder, a tener capacidad de decisión, a poder intervenir, a poder manifestar las soluciones que el mundo necesita en este momento. Y quiero que me acompañe al siguiente versículo, pero quiero que lo haga en el entendimiento de que estamos hablando de un profeta y que como tal su palabra es profética y quiero que haga este ejercicio conmigo. Vaya al versículo 23 de Ageo en el capítulo 2. Dice la palabra del Señor. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, en donde está en rojo, coloque su nombre. Diga María, hija de Pedro, Juan, hijo de Juanita, no sé. Coloque su nombre y proféticamente acepte la responsabilidad que hoy tiene que aceptar porque Dios lo está llamando y dice la palabra y lo voy a hacer con mi nombre para que usted haga el ejercicio conmigo. Ojalá lo repita en voz alta, ojalá lea este versículo en voz alta.
En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Jaime, hijo de Gustavo, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar. ¿Qué significa ponernos y tomarnos y convertirnos en anillo de sellar? Quiere decir poder, quiere decir capacidad de decisión, quiere decir capacidad de intervención. Nosotros somos la iglesia de Dios, somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo y bajo los pies de Cristo están todos los poderes, potestades y gobiernos. Hoy lo llamo a que entienda que usted tiene que tomar una posición activa como todos los que creemos en Cristo Jesús, una posición activa en lo que está sucediendo en este momento. Dice la palabra del Señor que nos llamará, que nos tomará y que nos pondrá como anillo. ¿Recuerdan en la historia del hijo pródigo? Cuando el papá recibe al hijo, después de vestirlo y cambiarlo, él ordena que se le ponga anillo en su mano. Eso quiere decir que él asumía la responsabilidad de todos los bienes que el papá tenía. Era quien a partir de ese momento tenía la autoridad de administrar. En este momento la iglesia de Dios tiene que tomar la posición real que le corresponde, una posición de autoridad, una posición de gobierno. A usted como iglesia, las personas vendrán a pedirle consejo, a pedirle opinión. Va a estar al frente de cosas en las que usted tiene que decidir, en las que tiene que intervenir, en las que tiene que tomar una posición. Usted está llamado y tomado por Jehová, dice la palabra del Señor, para que en este tiempo en que los poderes decaen, haya un poder que se manifieste en la tierra. En Romanos 8:19 dice que la humanidad, que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Creo que este es el tiempo en el que los hijos de Dios se deben manifestar. Es el tiempo en que los hijos de Dios deben tomar una posición activa ante la situación que estamos viviendo. No hay quien dé un consejo real, no hay quien hable la verdad, no hay quien estabilice los poderes. Solamente podemos hacerlo a través del poder de Dios manifestado en Cristo Jesús y delegado a la iglesia. O sea, la iglesia tiene que manifestarse en este tiempo. Y vuelvo y le recuerdo, la iglesia es usted. Usted no puede tener actitud pasiva en este momento. Usted no puede tener en este momento actitud silenciosa. El mundo, su familia, la sociedad, la humanidad nos necesita y nosotros debemos intervenir. Debemos actuar, debemos decidir, debemos ser capaces de ponerle el sello como anillo a circunstancias, perdón, que aprobamos o a circunstancias que no aprobamos. Nosotros tenemos que decidir, nosotros tenemos que establecer una posición de opinión, de concepto, en el que nuestra voz sea escuchada como iglesia. La palabra dice, y termina en el versículo 23 diciendo, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. No es el mundo, no es el gobierno, no es las personas, no son los poderes actuales los que te escogen. Dios desde la fundación del mundo te había escogido. Como dice Isaías, Dios desde antes de la fundación del mundo ya te había enseñado, ya te había empoderado. Hoy es el tiempo que te manifiestes, hoy es el tiempo en el que te manifiestes como iglesia, hoy es el tiempo en que te manifiestes como hijo de Dios. Que nosotros seamos capaces de libertar la humanidad y la creación, como dice en Romanos, a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Nosotros estamos en el tiempo en el que somos tomados, en el que somos escogidos para determinar cómo y quién actúa en determinadas circunstancias. Nosotros tenemos el poder en Cristo Jesús bajo la dirección del Espíritu Santo, siendo la iglesia que Cristo fundó, quien determine qué va a suceder a partir de ahora y después de ahora. Somos llamados a ese poder. Quiero que usted entienda como una palabra profética esto que nos dice Ageo. Somos llamados, somos tomados, somos escogidos porque somos ese
ese anillo de Dios que sella las particulares acciones de la humanidad en este momento. Viva con la convicción de que usted tiene que ser escuchado y que usted debe ser escuchado, que su opinión cuenta y que muchos vendrán a pedirle consejo. Yo lo bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.